El mundo es extraño y su consumo energético también lo es. No es lo mismo a las 7 de la mañana que a las 4 de la tarde. Yo generalmente trabajo desde casa, pero eso no quiere decir que de vez en cuando no vaya a la oficina. Si el consumo energético fuera solo el de mi casa, el mundo sería completamente impredecible. Salvo si le preguntas a OK Google qué reuniones tengo mañana. Mañana hay 2 entradas. A medianoche tienes voy a la oficina. Más tarde, a las 9:30 de la mañana, tienes... Pues eso. Los días que estoy en casa el consumo energético es de en torno a 500 vatios. Eso sin contar con la calefacción, que son unos 2000 vatios más. El día que voy a la oficina, ese consumo no existe. En la oficina las luces siempre están encendidas y la calefacción también, siempre y cuando haya alguien. Por lo cual, lo único que yo aporto al ir es el consumo de mi ordenador y de un par de pantallas. A pesar de estas variaciones brutales, los operadores de red saben predecir cuánta energía se va a consumir en cada momento al día siguiente y por tanto pueden programar cuánta energía es necesario generar en cada momento del día siguiente. Aquí llegamos a un punto delicado y es que no todas las centrales se pueden activar cuando lo necesitamos. Algunas simplemente generan energía cuando pueden generar energía. Por ejemplo, si un día está nublado, las centrales dependientes del sol no pueden funcionar a pleno rendimiento, no pueden generar todo lo que podrían generar, salvo que almacenemos el excedente de producción cuando generan más de lo que necesitamos. Por sorprendente que te parezca, yo no llevo una central eléctrica en la mochila. Sí llevo un soldador, un juego de herramientas, un montón de cables distintos que la gente no conoce, pero no llevo una central eléctrica. A pesar de ello, puedo cargar mi móvil en cualquier momento, cuando quiera y cuando lo necesite. ¿Por qué? Porque uso una batería. A estas alturas todos los conocemos. Un sistema que no me permite generar energía, pero sí almacenarla para cuando me hace falta. La idea de almacenar los excedentes de la producción en la red eléctrica no es nueva. Lleva años en la idea de un montón de ingenieros, ingenieras, técnicos y técnicas. Lo que sí es cierto es que a día de hoy no existen aparentemente soluciones escalables a nivel técnico o a nivel económico que sean rentables. Y esto, pues es un problema. Pero, aunque aparentemente no es fácil, parece que empiezan a aparecer algunas soluciones. Ya vemos en el mercado soluciones de almacenamiento masivas de energía con baterías. Incluso existen soluciones un poco más disruptivas, como por ejemplo es el uso de los SAIs. Básicamente un SAI es un sistema de alimentación ininterrumpida, ¿vale? Es un dispositivo que se utiliza para proteger equipos eléctricos, básicamente. Está formado, vamos a decir, en diferentes tecnologías, es decir, dependiendo de las tecnologías o cómo está estructurado el SAI, protege frente a unos problemas eléctricos o no, desde vamos a decir, el corte o la interrupción de suministro hasta armónicos, es decir, de más sencillos a más complicados. Y básicamente, vamos a decir que es aplicable a casi todo lo que te puedas imaginar que eléctricamente quieras proteger, pero sobre todo, vamos a decir que los pilares son proteger el hardware, evitar que se pierdan o se corrompan datos y luego darle una continuidad a una, vamos a decir, a una solución o a una aplicación que es crítica. Por ejemplo, que aquí yo te he visto que íbamos mucho por CPDs, por ejemplo, un quirófano. Es decir, yo estoy operando a una persona y si se me va la red, yo tengo, vamos a decir, estipulado que necesito 2-3 horas para terminar esa operación. Si no, esa persona pues, me puede fallecer, por ejemplo. La mayoría conocemos los SAIs por permitirnos proteger nuestras cargas, como nuestro ordenador, durante fallos de la red eléctrica y durante varios minutos hasta que todo se restaura o hasta que podemos apagar el equipo correctamente. Sin embargo, no se queda ahí este tipo de tecnología. En cualquier negocio, sea grande o pequeño, la protección eléctrica es necesaria, tanto en términos de seguridad como en términos operativos. Es decir,
podemos ir desde un centro de proceso de datos, en el que nosotros tenemos una instalación con servidores, switches, routers, etc. Y vamos a decir que nuestro trabajo o nuestro soporte informático está en esos servidores, por lo que para nosotros es crítico. Eso vamos a decir que sería lo más común, o por lo menos donde se ven más florituras en cuanto a protección, armarios de rack, PDUs, una solución como mucho más común. Y vamos a decir que la otra pata sería la industria, es decir, un proceso de fabricación en el que yo tengo una máquina que, por ejemplo, pues sea una seta que va dando vueltas. Vamos a decir que no es un movimiento lineal o una carga lineal como puede ser las de la IT. Por lo tanto, si yo tengo un corte, por ejemplo, esa seta va a seguir girando. Y si yo no tengo media hora para que frene o media hora para apagarla, seguramente esa inercia, esa energía me genere una corriente aguas arriba y me genere un problema o fastidie o averíe la máquina. Lógicamente, luego tenemos los usos domésticos para proteger un puesto de trabajo, una televisión, unos routers, etc. Casi nunca hay una única forma de hacer lo mismo, y ese es el motivo por el cual existen gran cantidad de fabricantes y distintos modelos para prácticamente cualquier producto que se te ocurra. Y en los SAIs no es distinto, hay distintos tipos de SAIs, no solo de fabricantes y de modelos. Generalmente en el mercado hay tres tecnologías, ¿vale? La offline, Line Interactive y la online. ¿Qué diferencias hay entre estas tres? La estructura interna del SAI. Vamos a decir que un SAI está compuesto por electrónica y baterías, pero esa electrónica vamos a decir que tiene diferentes configuraciones. En la offline, la corriente normal pasa por una línea, vamos a decir, paralela a un rectificador y un inversor. Ese rectificador carga baterías y cuando hay un corte conmuta y son las baterías las que alimentan a la carga. En el Line Interactive damos un pasito más. Esa línea, vamos a decir, lleva un ondulador o un estabilizador que vamos a decir que suprime, pues, por ejemplo, una subtensión o una sobretensión, pero que todavía deja algún pequeño problema que no es capaz de solventar. Y luego en la online, que es para proteger las configuraciones más críticas, lo que hacemos es que en todo momento la corriente pasa tanto por el rectificador como por el inversor, de tal forma que a la salida damos una onda pura, vamos a decir, y somos capaces de alterar para poder dar una onda perfecta y, lógicamente, pues que sea el SAI el que, en un primer momento, si hay un problema en la red, vamos a decir que sirva de protección frente a esa carga. Eaton es una empresa que conoce bien el mercado de los SAIs, lleva mucho tiempo en él y, por tanto, no me pareció nada extraño cuando me contactaron para hablar de una de sus soluciones. No, el X-Storage es una solución de almacenamiento de energía, ¿vale? Resultante de juntar los SAIs de Eaton como convertidores de potencia con las baterías de Nissan, ¿vale? Nosotros tenemos un partnership con Nissan para esta solución, que lo que hacemos es aprovechar las baterías de los vehículos. Por normativa solo pueden utilizarse durante 10 años, pero la vida útil, vamos a decir que de las baterías de litio son de 20 años. Por lo tanto, nosotros damos dos opciones. O instalamos baterías usadas con una vida garantizada de 10 años más, o nuevas para esos 20 años. Vamos a decir que para que el X-Storage funcione, nosotros alteramos el convertidor o el firmware del SAI para que sea bidireccional. En los SAIs comunes es solamente, vamos a decir, de salida. Y lo que el X-Storage persigue es que el SAI, mediante software, lógicamente previa configuración y casi de forma automática, luego en una posterior fase,
sea capaz de integrar la generación de energías renovables mediante paneles solares, el almacenamiento energético mediante las baterías de litio y luego el suministro energético. De esta forma, vamos a decir que el SAI, mediante software, es capaz de gestionar en qué momentos se alimenta de una o de otra fuente de energía o de las baterías, o las carga, o incluso devuelve energía a la red. Desde luego, lo último que queremos en una aplicación de este estilo es que el usuario tenga que llevar un control manual sobre el sistema. No tendría sentido y probablemente no tendría ni siquiera futuro. Casi de forma automática, vamos a decir que teniendo esas 3 fuentes de alimentación, lógicamente las baterías las he tenido que cargar, el equipo es capaz de, vamos a decir, detectar o obedecer las órdenes en las que yo le he dado. Por ponerte un ejemplo, ahora mismo la factura de la luz, hay horas del día en las que es más caro consumir electricidad y en otras es más barato. Ya podemos decir horas centrales del día más caro, horas de la noche más barato, por ejemplo. O al revés, imagínate que fuera. ¿Qué nos permite esta solución? Que yo le he dicho al SAI que cargue las baterías, lógicamente mediante red o mediante paneles solares, pero yo soy capaz de funcionar o de soportar mi instalación con las baterías que previamente he cargado, por ejemplo, en las horas que consumir red eléctrica es más caro, por ejemplo. Y en las horas que es más barato, por ejemplo, pues puedo cargar esas baterías otra vez o incluso consumir directamente de la red eléctrica porque es más barato. ¿Te acuerdas de que la red está controlada por una serie de operadores que lo tienen bajo control en todo momento? Imagínate que un día a media mañana me da por hacer un bizcocho. Eso significa encender el horno. Y eso es una carga que no está prevista. Mi horno no va a desequilibrar el sistema, pero una fábrica con una carga muy grande, de manera puntual y no prevista, a lo mejor sí puede desequilibrar una zona pequeña, local, de la red. Otra aplicación sería soportar o minimizar un pico, por ejemplo. Si yo soy una fábrica que tengo una cadena de montaje y a las 7, 6, a la hora que sea, arranco, esos motores van a tener un pico de arranque. Y si yo estoy conectado a red, ese pico lo voy a demandar a la red. Y puedo tener una penalización por ello, un sobrecoste, etc. Yo tengo la capacidad de decirle al equipo que vamos a decir que cuando sobrepase ese pico que yo le he marcado, automáticamente consuma de las baterías, por ejemplo. De tal forma que yo dejo de consumir de la red y nunca voy a pasar de, imagínate, 100.000 vatios, por decir una burrada, creando perturbaciones o algún problema en la red o alguna sanción, vamos a decir, ¿no? Son esos pequeños matices que a la larga te suponen un ahorro, una recuperación de inversión y un poco pues esa antesala al autoconsumo, ¿no? Sí es verdad que siempre tiene que estar la red como apoyo, pero en ciertos momentos pues igual incluso sería capaz de funcionar con los paneles solares y con las baterías. E incluso ese excedente energético, ese excedente de energía, devolverlo a la red. Las baterías son un mundo muy difícil. Seguro que has notado la degradación de las baterías que usan tus dispositivos móviles. Si esto lo aplicamos a aplicaciones tan gigantescas como se pretenden con esta idea, las cosas se aumentan y magnifican muchísimo el reto. Nosotros al final usamos litio por la tipología de solución. Es decir, necesitamos una descarga o que nos dé mucha potencia en un periodo muy corto de tiempo. Porque tenemos muchos cortes, bueno, no cortes, simplemente que el software, al saltar de una a otra, nos va a demandar muchas cargas y descargas. Es por tipología, vamos a decir. Y como no solo de baterías vive este proyecto, pues también hace falta analizar
los distintos tipos de SAI y si todos o no son útiles para este tipo de aplicaciones. Sí que es verdad que son equipos que tienen que ser, vamos a decir, online. No podemos poner un equipo de una tecnología más básica por la complejidad. Es básico, es decir, no podríamos llegar a hacerlo. Y luego también que en los SAIs suele ser, vamos a decir, por la red, monofásicos o trifásicos, normalmente se suele dar en equipos trifásicos. Más que nada por potencia, porque normalmente una solución no se pone en unos paneles solares con unas baterías de litio, con la inversión que se requiere para proteger 2000 vatios. Pues normalmente se suele proteger una casa, una fábrica, un estadio o un CPD. Entonces, los consumos pues normalmente demandan que la onda sea perfecta y que sea, vamos a decir, trifásico. Aunque luego entremos en cuadro, que si derivamos para un lado o para otro, por las características de la instalación, suelen ser equipos, ya te digo, trifásicos de más de 20 kVA, vamos a decir, unos 20.000 vatios o así, yo creo que está el mínimo. La última pregunta que me surgía en la cabeza es, bueno, ¿esto realmente puede pasar del plano teórico a la realidad? ¿Lo habéis probado ya? En todo el mundo, Eaton tiene varias soluciones. Tiene una fábrica en Sudáfrica, tiene algún partnership para la ciudad deportiva del Manchester City. Pero en este caso, que es un estadio, se ve muy bien. ¿Qué se hace en el Amsterdam Arena? En el Amsterdam Arena, vamos a decir, el estadio del Ajax, durante toda la semana cargan las baterías mediante los paneles solares. Lógicamente, al ser un estadio, no tiene ese consumo que puede tener un día de partido, pero el formato es, yo tengo la red como soporte, es decir, como medio de soporte, porque igual una semana está nublado toda la semana o los paneles no han sido capaces de cargar las baterías al completo, pero en situación normal, en 7 días cargan las baterías con los paneles solares. El día del evento, ya sea un concierto, un partido, lo que sea, consumen de las baterías, de tal forma que el gasto a priori sería mínimo. Sí que es verdad que si las baterías no son capaces de soportar todo el evento, tendría que conectarse a red, pero normalmente lo que les suele pasar es que al tener sobredimensionado vamos a decir, el consumo, son capaces de soportar ese evento con las baterías y luego devuelven ese excedente a la red, al barrio que está detrás, vamos a decir que le dan energía y por lo tanto la compañía eléctrica le da una compensación como vamos a decir, generador de energía. Entonces, un poco el resumen o el concepto es, durante la semana cargo mis baterías, vamos a decir que con energía renovable y solar, que a priori es gratis. Tengo la red como un soporte, pero durante el evento autoconsumo porque he cargado mis baterías. Si no llego, consumo de la red, normal, pero si yo soy capaz de soportar el evento, ese excedente lo devuelvo a la red y por lo tanto la compañía me paga. De tal forma que entre el ahorro y la generación de energía, a futuro pues la inversión se recupera bastante rápido y luego es incluso un motivo de beneficio, es decir, soy generador de energía. Este vídeo, por supuesto, que no está patrocinado ni pagado por Eaton, simplemente era una opción para contaros y que conozcáis un proyecto que a mí me parece interesante cuando el equipo de comunicación de Eaton me contactó para contármelo. Si te ha gustado el vídeo y quieres más del estilo, cuéntamelo. Suscríbete si te gusta lo que hacemos y nos vemos en el próximo vídeo.